Es sorprendente que en México, hasta muy recientemente, se hable de relaciones intergubernamentales. La razón, quizá, se encuentra en la tradición o compulsión para concentrar la vida pública en muy pocas manos. Vaya, ante fenómenos tan contundentes como el presidencialismo y centralismo, resultaba ocioso y baladí preguntarse si las relaciones entre los gobiernos locales, subnacionales y el federal tenía alguna relevancia en términos de políticas públicas y decisiones fundamentales. Hoy, por efecto del desarrollo del estudio y las ideas de la política y las políticas, aun cuando no sean una realidad actuante, los vínculos entre gobiernos van cobrando interés e importancia como determinantes en la realización del Estado. En este video se ofrecerá un panorama general de la historia de las relaciones intergubernamentales en México. Es importante recordar que las relaciones intergubernamentales son aquellas interacciones formales e informales entre las personas que detentan la representación de las unidades gubernamentales de diferentes jurisdicciones enfocadas en la resolución de problemas públicos. Así, son relevantes las relaciones entre municipios, estados y federación y todas sus posibles combinaciones, particularmente cuando formulan e implementan políticas públicas, sin olvidar que sus acciones y omisiones van configurando el patrón de autoridad subyacente, el cual puede arrojar saldos de independencia, jerarquía o interdependencia y coordinación. Aun cuando nuestra primera Constitución, la de 1824, dispuso que fuéramos un Estado federal con clara tendencia a la distribución del poder político, y aun cuando el artículo 40 de la Constitución política vigente define a México como una república federal, por lo que la distribución del poder político y división funcional entre sus componentes debiera ser una característica, ha sido la concentración el patrón que determina las relaciones intergubernamentales. Ha sido tan recurrente que parece consustancial a pesar de algunos episodios históricos descentralizadores cargados de esperanza más que de certidumbre y racionalidad. Pues sí, ese ha sido el signo mexicano, reproducido incluso por los sectores social y privado. Parece que el ADN cultural está cifrado en clave centralizada. Pero no es una percepción solamente. En términos fiscales, hoy, el gobierno federal reserva para sí las fuentes de ingresos más importantes y con mayores dosis de certidumbre, mientras los gobiernos municipales y estatales padecen inanición por sus precarias capacidades para llegarse de los recursos que el marco jurídico les confiere. En materia de gasto, el centro ejerce la mayor parte de la bolsa repartible, aunque hay transferencias garantizadas constitucionalmente. En gran medida, se mantiene la dependencia y discrecionalidad para ampliar otras tajadas que cede el gobierno federal de su amplio presupuesto. Acudamos a la historia. Al consumarse la independencia, México todavía esperaba ser gobernado por un monarca, situación que fue superada con el reconocimiento de la Constitución de 1824, que indicaba que el orden prevaleciente sería el federal. ¿Acaso por la dispersión de la población, de la organización territorial, de la organización de la Iglesia Católica y de los grupos políticos, el país nacía fragmentado? Circunstancia que se reflejó en la falta de cohesión entre los gobiernos subnacionales y entre estos y el gobierno nacional. Uno de los primeros intentos de coordinación intergubernamental ocurrió en el ámbito fiscal, el llamado contingente, previsto en la Ley de Clasificación de Rentas de 1824, consistía en la entrega del 30% de la recaudación de cada estado a la federación. Se trataba de un sistema con una lógica inversa a la actual, es decir, la federación dependía de la entrega de esos recursos para sus gastos. Bueno, como los estados eran inconsistentes e incumplidos en esas obligaciones, las arcas nacionales padecían brutalmente. Tuvo que revertirse el arreglo
con el arribo del Estado centralista. No siempre el federalismo gozó de la gloria intelectual e histórica que hoy merece. En 1835 tuvieron lugar desencuentros entre los estados y el gobierno de Santa Anna. La decisión del Congreso de reducir la milicia comandada por los estados, por ejemplo, generó el desacato local, lo que fue aprovechado para impulsar la idea de la anexión de Texas a los Estados Unidos. Una conclusión apresurada supuso que el federalismo era el caldo de cultivo para los conflictos intergubernamentales. En realidad, el federalismo decimonónico implicó un largo proceso de aprendizaje y comprensión respecto a sus bondades y conveniencias. Es paradójico, pues, que la libertad política acariciada por los estados no se cultivara por estos a favor de los municipios. Solo basta recordar el poder adquirido por los jefes políticos, poder que produjo una relación jerárquica y vertical que vulneró a los municipios por décadas. La compulsión centralista ha mantenido una tensa coexistencia con las aspiraciones federalistas. Uno de los episodios relevantes que dieron la nota federalista al siglo XIX tuvo lugar frente a la fragmentación de la educación experimentada por múltiples instituciones oferentes y variadas formas de organización. Vaya, un sector acéfalo que demandaba coherencia y acción coordinada. Para revertir la situación, el gobierno nacional organizó el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública en 1889, basado en la participación de los gobiernos subnacionales. La idea fuerza giró en torno a la necesidad de no perder autonomía subnacional, pero simultáneamente integrar directrices nacionales. Tempranamente se concebían políticas coordinadas que extenderían su agenda a contenidos, conceptos y calendarios del sector. Un garbanzo de a libra en materia de relaciones intergubernamentales. Pero y después del siglo XIX, el periodo posrevolucionario, digamos que hasta la década de los 80, se ha caracterizado por un tejido de relaciones entre los tres órdenes de gobierno en el que el gobierno federal ha sido claramente dominante. Vaya, estados y municipios han dependido de aquel, estableciendo una pauta de autoridad jerárquica. Los episodios de contradicho son escasos. Uno de ellos se escenificó con la coordinación para el cofinanciamiento de carreteras al socaire de un decreto que en 1932 estableció criterios organizacionales para su construcción. Esta medida fue acompañada del apoyo y o creación de instancias ad hoc, como las juntas locales de los estados participantes y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, banca de segundo piso que brindó el soporte crediticio para realizar los proyectos carreteros. La posrevolución tuvo gran estabilidad política, aunque el costo fue justamente el pobre desarrollo institucional de estados y municipios ante políticas protagonizadas y comandadas por el gobierno federal. Situándonos al final del gobierno del presidente José López Portillo y durante el de Miguel de la Madrid Hurtado, en el marco de las múltiples crisis de tipo político, fiscal, administrativo e incluso cultural, crearon una atmósfera de escape del Estado centralizado, comenzando la redistribución de responsabilidades como estrategias para aligerar la carga concentrada en el gobierno federal. En este periodo pareció una buena noticia la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, pero aunque cobró certidumbre la transferencia de recursos a estados y municipios, la iniciativa, operación y mayoría de recursos no dejó de estar en manos del gobierno federal. Dicho sistema ha ido evolucionando aceptablemente y no podría reprochársele su mejora continua, si no fuera porque estados y municipios se han vuelto altamente dependientes de las transferencias, postergando la formación de capacidades fiscales para realizar esfuerzos recaudatorios de los recursos que sus marcos jurídicos les reservan.
El gobierno de Miguel de la Madrid enfrentó el descrédito del manejo errático de los gobiernos proteccionistas que le antecedieron, lo que le orilló a comprometer fuertes políticas restrictivas de disciplina fiscal, particularmente con el Fondo Monetario Internacional. Operativamente inició la época de la descentralización de la vida nacional, eslogan del gobierno agobiado por el excesivo centralismo de las décadas anteriores. A esta atmósfera de contención del gasto le siguió una cadena de inconformidades entre los sectores tradicionalmente beneficiados, como los empresarios, y el cuestionamiento creciente de la sociedad en general. Este sexenio sería la antesala de la alternancia política ante las primeras crisis del Partido Revolucionario Institucional. Pero el estremecimiento del sistema que había permanecido estable dejaría un saldo que parecía de cambio. Regresó la discusión sobre el fortalecimiento del federalismo, inició la llamada reforma municipal con la enmienda al artículo 115 constitucional y la ampliación de facultades de los gobiernos locales. Y se impulsó la idea del desarrollo regional. Sin embargo, se seguirían escatimando esfuerzos para un cambio de hondo calado. Por ejemplo, a pesar de los beneficios que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal prodigó a los municipios, las transferencias que estos recibían serían filtradas por las decisiones del poder subnacional. En síntesis, los gobiernos municipales seguirían siendo tratados como menores de edad con necesidades de protección y supervisión. A pesar del desprestigio y crisis ochentera del régimen, al final del gobierno del presidente de la Madrid, el PRI mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Parecía que regresaba con más fuerza. Luego de la sacudida multidimensional de los años de la crisis más aguda. Al inicio del gobierno de Carlos Salinas, en 1988, los balances más sobrios advertían sobre los cambios profundos que no se percibían en los triunfos electorales. Vaya, se había formado una especie de ciudadanía que crecería gradualmente en términos cuantitativos y cualitativos, que pondría en jaque al sistema y a sus posiciones de base electoral. En realidad, el escenario salinista era adverso. La crisis económica se estacionó ante la recurrente caída del Producto Interno Bruto, las escasas recuperaciones, por ejemplo, la de los precios del petróleo, devaluaciones y fuga de capitales. Las medidas de contención no ayudaban en la popularidad y sí erosionaron las bases de apoyo político. Aún así, el proceso de restablecimiento de la economía tuvo que seguir para obtener cierta calma y enfrentar el horizonte de descrédito que dejó la elección cuestionada de 1988. La decisión del PRI con el surgimiento de la corriente democrática y la alternancia política en estados y municipios. Además de la recurrente negociación política que emprendió el presidente Salinas para impulsar sus reformas económicas, tuvo que gobernar con diversos acuerdos para sumar apoyo a sus medidas de recuperación. El gasto público, por ejemplo, se descentralizó hacia estados y municipios en la pretensión de redistribuir funciones. En este marco nació el icónico Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL, instrumento principal de su política social, basado en lo que él mismo definió como liberalismo social, nuevo sustento ideológico que buscó justificar las reformas económicas y conciliarlas con beneficios sociales redistributivos. El gran problema del PRONASOL, en términos de relaciones intergubernamentales, fue que el gobierno federal centralizó su operación en menoscabo de estados y municipios, los cuales veían pasar por sus territorios el despliegue de la política social sin posibilidades de intervenir directamente y obtener dividendos políticos en una derrama de recursos sin precedentes. De hecho, este programa fortaleció tanto la figura presidencial, que pudo gobernar decidiendo autoritativamente sobre el destino de los poderes locales. El saldo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue de cambios dramáticos. Contribuyó a liberalizar la economía del centralismo gubernamental de la posrevolución. Desincorporó cientos de empresas paraestatales y abrió la economía al mundo, aún con grandes costos para las empresas mexicanas. Políticamente le marcaría el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, declarándole la guerra, así como el magnicidio del candidato a sucederlo, Luis Donaldo Colosio. Aún así, ya con el aspirante sustituto,
Ernesto Zedillo, el PRI ganó las elecciones presidenciales de 1994 sin mayor problema y retuvo el control de las cámaras de diputados y senadores. Zedillo recibió la responsabilidad presidencial con un contexto adverso. Inició su periodo con una crisis económica cuyas causas se atribuían mutuamente los gobiernos saliente y entrante. Las transferencias a estados y municipios disminuyeron. La alternancia municipal trazó un nuevo mapa político-electoral que se extendió a algunos estados. Pero sobre todo, el PRI, el principal bastión del régimen, se encontraba dividido entre los tradicionalistas y los tecnócratas, cuyas visiones de país discrepaban radicalmente. Una de las estrategias del presidente fue la sana distancia del partido que le llevó al poder. Sin embargo, en algunos actores la medida se tomó como poco leal. El resultado fue una subterránea lucha por el control partidista, con la pretensión de definir las candidaturas, incluida la presidencia del año 2000. El ambiente de desdibujamiento del presidencialismo animó la idea de fortalecer a los estados, aunque la realidad fue de grandes tensiones por cubrir el vacío que dejaba. El presidente Zedillo anunció su nuevo federalismo, que incluiría la regionalización del desarrollo como política medular. Uno de los principales instrumentos fue la transferencia del ramo 26 a estados y municipios para el combate a la pobreza. Habría que reconocer que fue creciente la elaboración de reglas de operación para el ejercicio de los recursos transferidos, lo que derivó en menos discrecionalidad en su aplicación y prometedora transformación de las relaciones intergubernamentales. A Ernesto Zedillo se le ha adjudicado en parte la apertura política. En su sexenio, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura del Distrito Federal en 1997, primera vez sujeta a un proceso electoral. En la Cámara de Diputados, el PRI compartió la agenda y el control con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido Acción Nacional. Y en el Senado perdió la mayoría calificada. Aún así, incipientemente se avisoraba un sistema creciente de pesos y contrapesos que terminó por ratificarse en la necesaria negociación del presupuesto de egresos de la Federación, fenómeno sin precedentes. Las relaciones intergubernamentales experimentaron cambios notorios. Las fuerzas políticas se multiplicaron con una expresión y presencia clara en los órganos legislativos y en las jurisdicciones subnacionales. También procesos de descentralización y reforma fiscal tuvieron lugar en medio de negociaciones permitidas y estimuladas por la pluralización del poder. Sería innegable reconocer que el gobierno zedillista abrió la posibilidad de mejorar la interacción de los órdenes de gobierno. El presente siglo se inauguró con gobiernos divididos que auguraban el desarrollo político del país basado en la negociación. El arribo del PAN a la presidencia de la República fue el signo más firme de que la pluralidad política sería gradualmente institucionalizada. Sin embargo, aunque las bases para la disposición de mayores recursos para estados y municipios se hubieran sentado, la paridad entre órdenes de gobierno no alcanzaría el grado de maduración deseado. Desde el año 2000, los gobiernos del PAN, PRI y ahora Morena han iniciado una serie de transformaciones en diversos sectores como el educativo, de salud y social, que han navegado en sentido contrario al fortalecer prácticas centralistas que postergan nuevamente la agenda de relaciones intergubernamentales basadas en la acción conjunta. Además de claros procesos de recentralización, la agenda pública no contempla los problemas del federalismo. De hecho, no hay claridad en el planteamiento regresivo en su contra. Evidentemente, no son tiempos de sana discusión sobre las relaciones intergubernamentales. Ante este panorama adverso al federalismo y a las relaciones intergubernamentales, la investigación científica enfrenta el reto de explicar el pasado y el presente y trazar posibles rutas de reivindicación institucional, rutas que permitan entender y atender al Estado federal, así como diseñar e implementar políticas racionales coherentes con los problemas públicos de la República. Hoy, como ayer, es deseable y conveniente que los gobiernos federal, estatales y municipales, así como el resto de los poderes públicos, actúen en concierto y eviten innecesarias jerarquías, verticalismos,
autorismos y soliloquios que, de acuerdo con la inclemente historia, terminan en penurias sociales, políticas y económicas con cargo al conjunto social.